Bueno, Brenda, pues muchas gracias por esta entrevista, Brenda Lozano. Una pregunta obligada, ¿qué pertinencia crees que puede tener una feria de libro en español en una ciudad donde si bien se habla mucho español, no sabemos, como hemos estado reflexionando en estas mesas, qué tanto se lee en español? Bueno, creo que la relevancia de una feria de libro en español en esta ciudad, en Nueva York, es muy importante. Bueno, voy a repetir una anécdota que conté ya, sí. Pero como estudiante aquí, en esta ciudad, alguna vez me tocó ver bueno, aquí las líneas del metro están divididas pues por números y por letras, básicamente, y cerca de la universidad en la que yo estudié estaba la línea N, ¿no? Y un buen día, me parece que un 12 de octubre además, estaba grafiteada la línea ñ, porque además noté que eran varias estaciones en las que la línea N tenía este graffiti que era convirtiéndolo en una ñ, ¿no? Y creo que me encantó a mí eso y me dejó muy marcada porque por primera vez pues fue muy evidente, o sea, no quiero errar con los números y ahora en este momento no he actualizado el dato de cuántos millones de hispanohablantes hay en Estados Unidos, sí. Pero, bueno, por supuesto son millones. Y en esta ciudad se habla español de toda Latinoamérica, ¿no? Entonces ver esa línea N convertida en ñ me pareció pues que explicitaba algo que se vive en esta ciudad, ¿no? En las cocinas, en muchos lados se escucha español. Y se escucha español eso que es también increíble, ¿no? De Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela, de distintas partes además de estos países, ¿no? O de Colombia puedes escuchar de Barranquilla, de Cali, de Bogotá, igual, de México escuchas diferentes acentos. Entonces el español que hay aquí es muy rico y es de muchos acentos, de muchísimos lugares diferentes, y creo que eso hace que tenga una relevancia, bueno, por supuesto, como casi en ningún otro lugar del mundo la hay, ¿no? En Estados Unidos. Entonces, bueno, en ese sentido, pues yo creo que urgía una feria como esta y es muy importante. La iniciativa además conjunta de varias universidades, ¿no? Que tiene también pues, poblaciones grandes de estudiantes de Latinoamérica. Así que me parece muy importante. Con respecto al dato que mencionas de cuántos lectores hay en español, bueno, ese es otro tema, ¿no? Que también sí. Creo que esta feria, por lo mismo, refuerza esa inquietud y esa posibilidad también de abrir puertas que pues luego igual acercarte a una de estas mesas te puede llevar a leer un libro, o leer un libro te puede llevar a estas mesas que a su vez también te amplía el panorama pues que tienes, ¿no? Entonces, o sea, las conversaciones que se tienen, las charlas, los debates, tanto los libros también que traen de Latinoamérica para acá, bueno, me parece por donde lo veas algo que urgía, ¿no? Ojalá que este tipo de gestos terminen realmente por traer la línea ñ del metro. Es la letra que le falta a este país, pero es la letra que está, ¿no? O sea, es la presencia de la ñ en este país es muy importante a muchísimos niveles culturales, políticos, social. Entonces, y de hecho me da gusto que estemos teniendo esta conversación en este país, aquí, en español, ¿no? Claro. Te ha tocado estar en dos mesas donde se han tocado temas muy interesantes. En la primera, con Pilar Quintana y Fernanda Trías, moderando Adriana Pacheco, quisiera recuperar el asunto de la violencia, pero de esta violencia sutil, de esta violencia que está por debajo. ¿Cómo pensarnos de otro modo, o es posible pensarnos de otro modo en América Latina? ¿Tú qué crees? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, creo que peor que la violencia es acostumbrarnos a la violencia, ¿no? Eso sí es peor todavía. Entonces, bueno,
en ese sentido, nunca hay que estarlas, creo yo, siempre cuestionando, pensando y mirándola con distancia. En el momento que crees que está bien, algo está muy mal ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues nada, eso. Pensaría en abrir, pues, de todas las maneras en las que puede cuestionarse, desde el arte, desde el periodismo. El periodismo ahí juega un papel importantísimo, por ejemplo, ¿no? Claro. Creo que las artes también. Sí. Y desde el lenguaje, ¿no? Como cambiar de pronto esa narrativa desde donde también lo articulas. Mucho, ¿no? Mucho. Y en la mesa de hoy el tema tanto de la tradición como de la tradición literaria como de la cancelación también. y esa es otra tensión que se está dando que es muy interesante. A mí me interesa planteártelo porque tú haces una literatura que tiene que ver sí con temas de mujeres, con temas de pueblos originarios, con tema de, ahí está la violencia, pero para nada es panfletaria, para nada es propaganda, ¿no? Entonces, ¿cómo manejas tú esa tensión, Brenda? Bueno, el tema de la cancelación creo que es muy importante a pensar. Tiene que ver muchísimo con redes sociales, yo creo, ¿no? O sea, creo que es algo que surgió ahí básicamente porque de pronto pareciera que es el espacio para juzgar lo que sea, una película, un libro, un tweet, ¿no? Un post, lo que sea, ¿no? Por ahí pasa, es una como aplanadora, digamos, gigante, porque puede aplanar cualquier pieza, discurso, obra, en fin. Entonces, bueno, creo que por supuesto tiene peligros. El peligro de la censura, incluso también de la autocensura. Exacto. Y de lo políticamente correcto, ¿no? En donde el arte tiene que ser, por ejemplo, el bien decir, el bien hacer, o que tiene que apegarse, digamos que la sombra entre la realidad o la ficción no puede existir, es decir, que no haya distancia ninguna, ¿no? O sea, no hay una distancia en lo que hacemos o escribimos, ¿no? Y eso creo que es bien conflictivo, sobre todo con el arte, ¿no? Porque entonces, ¿cuál es el espacio para el arte si tenemos que ceñirnos a el bien pensar o al bien decir para que no nos cancelen, ¿no? Claro. Sin embargo, bueno, es complejo, ¿no? Porque pues también hay un punto en el que desde dónde cuentas una historia, desde qué experiencia, el tema de la apropiación cultural, por ejemplo. Es decir, hay muchas preguntas que creo que sí deben surgir, que ciertamente son oportunas de hacerse, pero creo que más que nunca el arte debe ser el espacio de la libertad absoluta, ¿no? ¿Qué distancia, sino qué espacio hay para la imaginación, para la ficción, para el arte, para el cine, para la música, si todo pasa por el lente de la realidad, ¿no? Que pues, estaría muy acotado, ¿no? Muy pequeño. Entonces, bueno, es un problema, ¿no? O sea, no, más que una pregunta, más que un comentario, tengo una pregunta. y la pregunta pues sería, ¿hasta qué punto, no? ¿Hasta qué punto la realidad y la ficción tienen pues ese debate, ¿no? De qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, en fin, todo eso. Creo que el arte, ahí situándose más como una pregunta, puede llegar más lejos, más que como una respuesta a lo que debe ser. Y con respecto a la segunda parte de tu pregunta, con respecto a lo panfletario... sí, que es el otro extremo, ¿no? Y tal, bueno, pues sí, claro, o sea, creo que un poco de lo mismo que ahorita estábamos hablando, ¿no? O sea, que sea que sea el espacio de la libertad, sobre todo.
Pusiste un ejemplo que a mí me encanta, que es el de Arianna Harwicz, ¿no? Que el libro este que se me olvida cómo se llama, pero es el del pedófilo, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero ese libro y de cómo ella también, incluso en su discurso cotidiano en las redes y todo, siempre está como en contra de esta cosa de la cancelación, ¿no? Pero a veces yo pienso que es bien delgadita la línea también con lo otro que dijiste, apropiarse de algo que no te pertenece, ¿no? O escribir desde una mirada acá en vez de acá. No sé, una mirada que quiere ser, sí, que se quiere apropiar de algo que no le pertenece o que quiere juzgar al otro. A mí esta línea me cuesta como mucho trabajo pensarla, ¿no? Me cuesta en el periodismo y me imagino que en la ficción también es muy difícil de estar todo el tiempo pensando cómo no... Yo diría la palabra lastimo, no ofendo, porque cuando piensas en ofender al otro ya te estás censurando. Pero ¿cómo no lastimo al otro? Y me viene a la mente porque con Nayef y ella estábamos hablando de cómo los hombres, los escritores varones que se asumen como varones, han tenido que repensar mucho de sus discursos, ¿no? Ya, sí. Bueno, por fortuna el presente tiene esa inestabilidad también, ¿no? O sea, repensamos el presente, necesariamente hay que repensarlo. También repensamos lo que nos han contado como una historia o como una historia, digamos, de la literatura o del arte también, ¿no? O sea, arte. Nos la volvemos a contar y en ese recontar, pues hay artistas, hay escritoras que antes no estaban, ¿no? Entonces, en ese sentido, se ha también desestabilizado, que es algo que también que veníamos platicando, ¿no? En una de las mesas, se ha desestabilizado también no solo el pasado, sino el presente a la luz de estas preguntas, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto, no, por ejemplo, decías, ¿no? ¿Hasta qué punto no lastimar al otro? Eso creo que de forma física lo tenemos muy claro, ¿no? Como sí. Dónde no lastimar al otro, bueno, es muy claro cómo no lastimar a alguien físicamente, ¿no? Creo que también es muy claro, perdón, tomo una Coca-Cola, qué vergüenza. Qué rico. Creo que también es muy claro cómo no lastimar a alguien emocionalmente, ¿no? Respetando a la persona. Respetando su integridad y creo que hay límites que son muy claros. En el momento en el que alguien te golpea o te insulta, es muy claro que está lastimando. Sin embargo, en el espacio del arte creo que ese no es el proceder. Es decir, cuando algo está sujeto a la interpretación de alguien más, o de un espectador o de un lector, no hay manera de calcular eso. No, porque qué difícil. ¿qué te puede lastimar? Puede ser una frase muy bella o puede ser una escena terrible de un abuso, puede ser, ¿no? Pero no se está haciendo deliberadamente para afectar a alguien. Entonces, creo que es una pregunta compleja desde ese punto de vista porque no se puede operar de esa manera. O sea, no es una operación que va dirigida para afectar a alguien. Si a alguien le gusta o si a alguien no le gusta o si a alguien lo lastima, creo que digamos que no se hizo con esa intención, entonces no se puede calcular, ¿no? No se puede hacer una novela pensando en voy a agradar o voy a... Ese es el secreto del pop, por ejemplo, ¿no? Que me parece muy interesante a pensar. Si se pudiera, por ejemplo, calcular cómo hacer una gran canción, ¿qué es lo que hace una gran canción? ¿Qué es lo que hace que todos nos sepamos una canción de, vamos a decir, de los Beatles, pero me gustaría, o sea, por hablar un lenguaje común, pero preferiría hablar de la Rosalía por hablar del presente, ¿no? Sí. ¿Qué hace que todos nos sepamos una canción de Rosalía? No se puede calcular. O sea, yo creo, ni ella misma, ni ellos mismos pueden tener varios éxitos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace que una canción o que una película o que un libro o que
algo sea, le llegue en el reverso de tu pregunta, ¿no? Sí. No afectar en el sentido negativo, sino afectar, digamos, a nivel pues de entusiasmo y emotivo y que puede unirte también como con un grupo de amigos, por ejemplo. No se puede calcular, ahora sí que ni para bien ni para mal, ¿no? Entonces, pues eso te diría. Pues Brenda, muchas gracias. Ha sido un placer tenerte aquí en la entrevista y en la feria. No, muchas gracias. Yo feliz de estar aquí. Gracias, Brenda Lozano.